sinvergüenza, desde Macaco Mayor de Chávez, nunca va a ser autonomista. Que hemos intentado desde nuestra formación, que es la ciencia política, darles algunas señas de categorías de análisis para entender la política en Bolivia, y a partir de eso hacer un repaso a lo que creemos está pasando hoy en Bolivia. Quiero agradecerle al Centro Interno por haberme invitado, a las autoridades aquí presentes por estar en la testera para mi exposición, y agradecer profundamente también a ustedes que han venido acá a escucharme. Algunos de ustedes son mis alumnos, así que agradezco su presencia. Lo vamos a hacer lo mejor posible para que disfruten esta exposición. Bien, ahí lo que estoy planteando es que para entender a una sociedad no se tienen que tener recetas mundiales, generales. A veces la teoría política mundial general sirve de base, pero cada sociedad también tiene sus propias particularidades, y también esto genera categorías de análisis teóricas propias de cada sociedad. Por ejemplo, para entender la política nacional en Bolivia, hay que entender que, por ejemplo, hay etapas políticas en nuestro país, y cuando uno va identificando estas etapas, va entendiendo de qué manera o en qué lugar o en qué etapa estamos viviendo ahora, y ubicarnos en la etapa que vivamos nos va a ubicar mejor en la comprensión del problema. Y por otro lado, que las etapas en Bolivia están marcadas por procesos de crisis política, ¿no? La crisis en Bolivia es una moneda más o menos corriente, siempre existe crisis política en Bolivia y se da cada cierto tiempo. Hay una cierta manera cíclica en nuestro caso, aunque digamos no es exactamente en el mismo periodo. Por lo tanto, hay una cierta crisis cíclica en Bolivia que se basa particularmente en el hecho de que somos un país mayoritariamente pobre, y los sistemas políticos se agotan en su oferta a la sociedad, y entonces nuevamente se plantea el tema de la pobreza en nuestro país. Ahora lo vamos a ver mejor en el ejemplo de nuestra coyuntura. También hay transiciones y equilibrios. Hay periodos de nuestra vida que estamos en equilibrio político, hay periodos en que la política funciona más o menos bien, por ejemplo en el periodo de los partidos políticos, y hay periodos en que pasamos a periodos de transición, como diría yo, de tormenta política, y entonces en tormenta las cosas no funcionan de la misma manera que en estabilidad, ¿no? Es como estar en un barco, y si la marea está tranquila, el barco funciona con todos los marineros en su lugar, digamos. Si empieza una tormenta, ya nadie hace lo que tiene que hacer y se ponen a hacer cosas de emergencia, es decir, el cocinero no estará cocinando, en fin, sino que se cambian las figuras. Entonces, en política, cuando está uno en estabilidad política, es uno el análisis, pero cuando está en crisis y transición política, es otro el análisis que se debe hacer. En el caso boliviano eso es muy corriente. Los temas de centralización y polarización política son muy importantes para entender nuestra realidad, porque existen procesos que tienden a la centralización del poder, corrientes que tienden a la descentralización del poder también. Y por otro lado, hay un debate en el caso boliviano de lo que es la legalidad y la legitimidad política, que en los países desarrollados no está en discusión. En los países desarrollados, lo que la legalidad da, al mismo tiempo se convierte en legitimidad. En el caso nuestro, en algunos momentos es así, y en otros momentos la legalidad no necesariamente es la legitimidad política, y empezamos a andar en dos aguas. A veces hay cosas que no parecen tan legales, pero que sí parecen legítimas, o a veces hay acciones que eventualmente son muy legítimas,
pero que están en el filo de la legalidad. Entonces, dependiendo del momento en que estamos, estas categorías hay que entenderlas mejor. La legalidad y la facticidad. A veces en Bolivia las cosas se hacen por el lado de la legalidad, elecciones en Bolivia, por ejemplo, o a veces caen los gobiernos, asumen nuevos mandatos, y entonces esto ocurre por el lado de la facticidad. De facto ocurren procesos que, según el proceso de la legalidad, podrían no ser exactamente de esa manera. Y por otro lado, hay que entender también algo que está en debate hoy día, que es lo institucional o los procesos institucionales de avance y desarrollo de nuestra política, y por otro lado el poder social, o lo que hoy día llamamos los grupos de poder sociales, que hoy día se mueven mucho más en la calle que en las instituciones. Por otro lado está la constitución histórica de reivindicaciones. Las reivindicaciones que hoy día se dan, nosotros mucho las discutimos en la coyuntura política y no las discutimos en su comprensión del proceso histórico en el que se dan. Es importante saber cómo esto hay que verlo de esa manera. Después hay que entender que en Bolivia hay procesos largos que vienen dándose, por ejemplo, reivindicaciones vinculadas al campo, a lo indígena. No son procesos nuevos, son procesos largos, de largo alcance, y hay que entenderlos en esa magnitud para poder hacer un buen análisis. Y por otro lado, hay tiempos cortos de la política que tienen que ver con temas más coyunturales, y a veces se cruzan los tiempos largos y los tiempos cortos en el análisis, y hay que saber en qué magnitud ver uno y otro para poder entender mejor este proceso. Transiciones políticas y gobernabilidad institucional, sin duda, son los dos problemas centrales, ¿no? Cuando hay transición política, difícilmente hay gobernabilidad, y cuando hay gobernabilidad, quiere decir que estamos en periodos de estabilidad política. A ver, veamos qué pasó en el caso boliviano. En el caso boliviano, durante muchos años se pensó que había gobernabilidad, se definió que era una sociedad gobernable. Y la gobernabilidad en Bolivia es la idea de contar con un orden estable de las cosas, una existencia del gobierno estable. Y en el caso de Bolivia, durante la historia de Bolivia ha habido un permanente éxito / fracaso del proceso de gobernabilidad. Ahí tenemos un cuadro que lo he sacado de un libro que se llama Itinerario de la coyuntura política, donde muestra un cuadro de una curva de comportamiento de conflictos en Bolivia. Todo ese rayado que ven ustedes ahí son la cantidad de conflictos que hay en Bolivia por mes, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, el cuadro está un poco lejos, pero si ustedes se fijan, es la curva así, miren, sube, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, y ahora está en una etapa de subida. ¿Qué quiere decir? Que hay momentos de alta conflictividad política en Bolivia, después hay momentos de baja conflictividad, que lo que llamo momentos de estabilidad. Nuevamente hay problemas de alta conflictividad, explosión social, como se le llama, y nuevamente así. Entonces, ese es un poco para que vean ustedes que primero en Bolivia nunca dejan de haber problemas sociales por la estructura de nuestro país, económica, por el temprano desarrollo del Estado. El doctor Isaac Sandoval dice Estado inacabado, y porque además socialmente todavía somos una sociedad que no se ha terminado de conocer, de encontrar el tema de la otredad que han planteado